Noticias de última hora de hoy. El bombero que escuchó las últimas palabras de la princesa Diana rompe su silencio después de años, durante casi 3 décadas. El público permaneció en gran parte ajeno a los detalles intrincados que rodeaban el accidente de Diana. Su comprensión limitada a las imágenes fragmentadas capturadas por los lentes de los fotógrafos no fue hasta ahora, durante la investigación sobre Diana, que el bombero Xavier Gourmelon emergió para ofrecer su testimonio, una rara visión del caos y la desesperación que se desarrollaron dentro del túnel del Pont del Alma Gourmelon. Finalmente pudo romper su silencio. Su decisión de hablar, impulsada por el paso del tiempo y el cierre de su carrera en servicio activo. Ahora, escuchemos el dramático momento final de Diana en la escena del accidente en esa fatídica mañana del 31/08/1997. Las calles de París estaban envueltas en una inquietante quietud. Era una escena que Xavier Gourmelon, un bombero experimentado, había presenciado demasiadas veces antes, un trágico accidente automovilístico causado por las acciones imprudentes de un conductor ebrio, mientras él y su equipo se apresuraban hacia el lugar. Sus mentes cambiaban automáticamente al modo de emergencia, listos para hacer todo lo posible por salvar vidas. Al llegar, el caos envolvía el sitio. Los restos del coche estaban retorcidos y destrozados, un testimonio claro de la violenta colisión que acababa de ocurrir. Los ojos entrenados de Gourmelon rápidamente escanearon la escena, evaluando la situación y determinando el mejor curso de acción. Entre los escombros, notó 2 figuras desplomadas dentro del vehículo, sus formas inquietantemente inmóviles en medio del caos, mientras su equipo se ponía en acción extrayendo a los ocupantes del coche con eficiencia practicada. La atención de Gourmelon se centró en una mujer rubia cuya presencia era incongruente en medio de la devastación. En ese momento, no podía saber la importancia de la mujer a la que estaba ayudando. Para él, era solo otra víctima que necesitaba ayuda. Una creencia que pronto sería destrozada por el peso del destino. Al acercarse a la mujer, pudo ver que estaba viva, aunque gravemente herida. Su respiración era superficial, sus rasgos pálidos por el shock y el dolor. Sin embargo, en medio del tumulto del sitio del accidente, logró decir algo, un susurro apenas audible por encima del estruendo de las sirenas y las voces. En ese fugaz momento, Gourmelon se inclinó sus oídos, esforzándose por captar sus palabras, su corazón pesado por el peso de la tragedia que se desarrollaba ante él. Poco sabía él que esas palabras susurradas resonarían a través de la historia, grabándose en los anales del tiempo. Poco sabía él que la mujer a la que estaba ayudando no era otra que la princesa Diana, amada por millones en todo el mundo. En sus momentos finales, ella se acercó, su voz un hilo frágil que la conectaba con el mundo que estaba a punto de dejar atrás. Para Gourmelon, la realización de a quien acababa de asistir vendría más tarde, una revelación impactante que lo uniría para siempre a esa trágica noche. Pero en ese momento, todo lo que podía hacer era concentrarse en la tarea en cuestión, canalizando toda su habilidad y experiencia en proporcionar consuelo y ayuda a la mujer herida frente a él. Regresemos al momento antes del accidente, cuando el reloj marcó la medianoche y la ciudad dormía bajo un manto de estrellas. Diana y Dodi nunca podrían haber anticipado la tragedia que les aguardaba al amanecer del 31 de agosto, un cruel giro del destino que destrozaría sus sueños y sumiría al mundo en el luto por la pérdida de 2 almas, cuyo amor ardía brillante en medio de la oscuridad con el manto de la noche, envolviendo la ciudad como una mortaja. Diana Dodi y su fiel guardaespaldas, Trevor Rhys Jones,
Salieron sigilosamente por la entrada trasera del hotel, sus movimientos envueltos en secreto afuera, un elegante Mercedes S-280. Negro los esperaba sus líneas aerodinámicas como un faro de escape en medio del caos de sus vidas públicas. Pocos sabían ellos que su conductor elegido Henry Paul ocultaba un secreto mortal, una verdad oculta bajo la apariencia de profesionalismo. Sin que sus pasajeros lo supieran, Paul había ingerido al menos 2 bebidas antes de asumir el papel de chófer, sus sentidos embotados por la insidiosa atracción del alcohol. Un análisis realizado tras la tragedia reveló que el nivel de alcohol en sangre de Paul era 3 veces el límite legal en Francia. Una revelación que echaría una sombra de culpabilidad sobre los eventos que se desarrollaron en las oscuras horas de la mañana. Pero el alcohol no era el único factor en el estado de intoxicación de Henriquel. Una investigación adicional reveló que también estaba bajo la influencia de medicamentos, un cóctel de sustancias que afectaba aún más su juicio y habilidades motoras. Mientras Diana Dodi y Rhys Jones se acomodaban en los lujosos confines del Mercedes, el comportamiento de Polo ocultaba el caos que se gestaba bajo la superficie, una mezcla volátil de intoxicación y temeridad imprudente. Según relatos de testigos presenciales, el comportamiento de Paul se volvió cada vez más errático. Mientras navegaban por las laberínticas calles de París, sus interacciones con los paparazzi bordeaban lo surrealista, burlándose de los fotógrafos que rodeaban el coche como buitres. Él disfrutaba de la atención, sus exclamaciones, marcadas por un abandono imprudente que rozaba la locura. Stephen Darmon, un motociclista para un fotógrafo, recordaría más tarde el espectáculo escalofriante del comportamiento de Paul, describiéndolo como jugando un juego con los paparazzi, un juego mortal cuyas apuestas serían mucho más altas de lo que nadie podría haber imaginado. Con un grito triunfal de «Lady D estará allí en 1/4 de hora». Paul tomó el control del volante, su pie pesado en el acelerador, mientras el Mercedes avanzaba a toda velocidad en la noche, mientras la princesa Diana y Dodi Fayed se deslizaban en el asiento trasero del elegante Mercedes negro. Paul asumió su posición detrás del volante, sus sentidos embotados por el tóxico abrazo del alcohol y los medicamentos, 2 vehículos señuelo enviados en un desesperado intento por eludir los siempre vigilantes ojos de los paparazzi, flanqueaban el Mercedes su presencia, un débil intento de proteger a la pareja de los lentes curiosos. Pero los mejores planes se desmoronaron ante la temeridad imprudente de Paul, sus maniobras impulsivas, traicionando sus intenciones ante la implacable horda de fotógrafos que lo seguían con un rugido de motores y un torbellino de luces intermitentes. La persecución comenzó el Mercedes, precipitándose por los campos elíseos a toda velocidad, a pesar de los desesperados intentos de los paparazzi por cortarles el paso. Paul permaneció firme tras el volante, su pie pesado en el acelerador, mientras la ciudad pasaba en un torbellino vertiginoso, pero al acercarse al túnel bajo el Pont del Alma, la cacofonía de la persecución se desvaneció en la insignificancia eclipsada por el espectro de tragedia que los esperaba en la oscuridad. 3 minutos después de que el coche desapareciera en la boca del túnel, el desastre golpeó con brutal eficiencia. En un abrir y cerrar de ojos, el control se escapó de las manos de Paul. El Mercedes, desviado violentamente de su curso, mientras se precipitaba hacia un destino implacable, en un desesperado intento por mitigar la catástrofe inminente. Paul se volvió hacia Trevor Rhys Jones, su voz teñida de pánico,
mientras instaba al guardaespaldas a abrocharse el cinturón de seguridad, un gesto inútil que desafiaba el protocolo de protección con un crujido nauseabundo de metal contra concreto. El Mercedes colisionó con un poste de concreto bajo el pon del Alma, su impulso transformado en una sinfonía de destrucción. Tras el choque, reinó el caos los restos del coche. Un testamento silencioso a la fragilidad de la vida en medio de las corrientes implacables del destino, mientras los transeúntes se apresuraban a prestar ayuda y socorro de emergencia. Se hizo un llamado al bombero Xavier Gourmelon, una convocatoria que lo llevaría al corazón de la oscuridad. Sus valientes esfuerzos por salvar una vida entrelazados para siempre, con el legado de la tragedia que se desarrolló esa fatídica noche. Reflexionando sobre esa fatídica noche, Gourmelon habló con una mezcla de solemnidad y resignación, sus recuerdos teñidos con el peso del arrepentimiento y la inevitabilidad del destino. Pero para mí, esto fue simplemente un banal incidente de tráfico. Admitió sus palabras, un recordatorio brutal de la ordinariedad que ocultaba la tragedia que se había desarrollado ante sus ojos en el caos del sitio del accidente. El primer encuentro de Gourmelon con la princesa Diana fue fugaz, su atención consumida por la tarea urgente en mano. Solo más tarde, cuando la gravedad de la situación comenzó a hundirse, se dio cuenta de la verdadera identidad de la mujer a la que había sido llamado a asistir, una revelación que alteraría para siempre el curso de su vida y lo vincularía a la memoria de una princesa perdida. Demasiado pronto, el doctor Frederick Mays, que pasaba por allí, ya había atendido a Diana en cierta medida antes de la llegada de Gourmelon, pero en la frenética prisa del momento, su mirada se había dirigido a otro lugar. Su enfoque consumido por la urgente necesidad de ayudar a aquellos en desesperada necesidad de asistencia en el corazón de la noche parisina, en medio del caos y la devastación del túnel del Pont del Alma. Xavier Gourmelon y su equipo de 10 bomberos corrían contra el tiempo, su misión clara salvar vidas en medio de los escombros y la desesperación que tenían ante ellos. Con la adrenalina corriendo por sus venas, llegaron al sitio del accidente. En menos de 10 minutos, su entrenamiento y experiencia, la única armadura que tenían contra el espectro de la muerte que se cernía sobre ellos al salir al resplandor inquietante de las luces de emergencia. La mirada de Gourmelon recorrió la escena, sus instintos afilados por años de experiencia, guiándolo hacia aquellos que más necesitaban ayuda. Con el corazón pesado, reconoció la cruda realidad ante él. Henry Paul, el conductor del desafortunado Mercedes, había sucumbido a sus heridas, su vida extinguida en un abrir y cerrar de ojos. Pero en medio de los escombros y la desesperación, la esperanza parpadeaba como una llama frágil encarnada en la forma de Dodie Fayette y Trevor Rhys-Jones, que aún se aferraban a la vida entre el metal retorcido y el vidrio roto. Con una determinación férrea, Gourmelon y su equipo se pusieron en acción, sus manos y mentes trabajando al unísono mientras luchaban contra la implacable marcha del tiempo. El guardaespaldas, en el asiento delantero, aunque consciente, estaba atrapado entre los escombros, sus rasgos, marcados por la gravedad de sus heridas, a pesar de la barrera del idioma que los separaba. Gourmelon comprendió la urgencia en la voz de Rhys-Jones, la desesperación y el miedo que resonaban en sus gritos por la princesa Diana. Como testimonio de su profesionalismo y compasión, Gourmelon tranquilizó a Rhys-Jones, sus palabras un bálsamo reconfortante en medio del caos que los rodeaba. A pesar de la confusión del momento, la preocupación de Rhys-Jones por su amada princesa
seguía siendo primordial su voz, un estribillo constante en medio del clamor de los esfuerzos de rescate, con el corazón pesado. Gurmelon dirigió su atención a la ella, por la que Rhys Jones había clamado una figura envuelta en la oscuridad. Su presencia un eco inquietante de la tragedia que se había desplegado ante ellos mientras se acercaba a la forma postrada de la princesa. Diana, su corazón, se apretó de tristeza. Sus manos temblaban con el peso de la responsabilidad en los recovecos, tenuemente, iluminados del Mercedes destrozado entre el metal retorcido y el vidrio roto. Los ojos entrenados de Xavier Gurmelon se posaron en una figura envuelta en sombras, una mujer rubia tendida en el piso del coche. En ese fugaz momento, en medio del caos y la desesperación, sintió un destello de esperanza, un pulso de vida que desmentía la devastación que los rodeaba, acercándose a ella con cautelosa determinación. La mirada de Gurmelon recorrió la figura de la mujer, su corazón acelerado de alivio al notar el sutil subir y bajar de su pecho, un testimonio silencioso del aliento de vida que aún parpadeaba dentro de ella. A pesar de la gravedad de la situación, no pudo evitar maravillarse ante la resistencia de la mujer. Su espíritu intacto, a pesar de la carnicería que la rodeaba. Con manos experimentadas, Gurmelon evaluó la extensión de las heridas de la mujer. Sus ojos entrenados, notando la ligera abrasión en su hombro derecho, una pequeña imperfección en medio de los escombros. De su mundo destrozado, tomando su mano en la suya, le ofreció palabras de consuelo. Su voz, un ancla firme en medio de la tormenta de incertidumbre que los rodeaba tranquila. «Y quédate quieta», murmuró sus palabras, una oración susurrada en la oscuridad, una súplica de fuerza en medio del caos que amenazaba con consumirlos a ambos. En el silencio que siguió la presencia de Gurmelon, se convirtió en un salvavidas, un faro de esperanza, en medio de la oscuridad que avanzaba durante casi una hora. Gurmelon permaneció al lado de la mujer, su presencia constante, una fuente de consuelo y alivio ante la abrumadora desesperación, mientras atendía sus heridas. Con cuidado, intentaba calmar sus miedos, ofreciendo palabras de aliento y apoyo en medio de su angustia. Fue en esos momentos de quieta desesperación cuando la princesa Diana pronunció lo que podrían haber sido sus últimas palabras, una súplica susurrada que resonó en las profundidades cavernosas del coche destrozado, un recordatorio conmovedor de la fragilidad de la vida y la inevitabilidad del destino. «Dios mío, ¿qué ha pasado?», murmuró su voz, un hilo frágil que la conectaba con el mundo que estaba a punto de dejar atrás, en los confines silenciosos del coche. El corazón de Gurmelon se apretó de tristeza. Su propia voz, silenciada por el peso de la tragedia que colgaba pesadamente en el aire, al final, a pesar de los mejores esfuerzos de Gurmelon y su equipo, el destino de la princesa Diana estaba sellado, un final trágico para una vida truncada por las circunstancias y el destino. Y mientras era llevada al hospital en una ambulancia, sus últimos momentos envueltos en misterio y tristeza, Gurmelon solo pudo mirar impotente, su corazón pesado, con la carga de una pérdida demasiado profunda para soportar con precisión y determinación. Los trabajadores manejaban una motosierra eléctrica, sus hojas zumbantes, cortando el obstinado metal con una eficiencia implacable en medio de la cacofonía de ruido. Y Caos Gurmelon permaneció al lado de Diana, su presencia constante, una fuente de consuelo en medio del tumulto que los rodeaba. «Le di un poco de oxígeno», recordó Gurmelon, sus manos moviéndose con facilidad practicada, mientras atendía a la princesa herida con cada momento que pasaba. La urgencia de su tarea
se hacía más aguda, la necesidad de sacar a Diana de los escombros, volviéndose cada vez más apremiante. Pero, mientras trabajaban para liberarla de los confines del coche, la tragedia golpeó una vez más un cruel giro del destino que amenazó con apagar la chispa de vida que quedaba en la frágil figura de Diana. En un instante, dejó de respirar su cuerpo, sucumbiendo al implacable embate del trauma y el shock. Todos estamos entrenados para dar primeros auxilios, explicó Gourmelon, su voz teñida del peso de la responsabilidad que descansaba sobre sus hombros. Con una urgencia nacida de la desesperación, se puso en acción, sus manos moviéndose con precisión practicada, mientras luchaba por salvar la vida de la princesa ante él, en un momento suspendido en el tiempo. Las hábiles manos de Gourmelon trabajaron incansablemente para masajear el corazón de Diana, sus esfuerzos impulsados por un propósito singular, devolver la vida a la mujer que ya hacía ante él. Y entonces, en un milagro de la medicina moderna, el pecho de Diana se elevó y cayó una vez más su aliento, un susurro frágil en medio del caos que lo rodeaba, como primer respondiente. «Quieres salvar vidas, y eso es lo que pensé que había hecho», reflexionó Gourmelon, su voz cargada de emoción. Y sin embargo, aunque el corazón de Diana latía de nuevo, la batalla por su vida estaba lejos de haber terminado. Con la urgencia de su tarea pesando sobre ellos, Gourmelon y su equipo cargaron a Diana en una ambulancia, sus corazones pesados con el conocimiento de que su vida pendía de un hilo, mientras se apresuraban hacia el hospital Pitié-Salpêtrière. El silencio de la noche fue roto por las sirenas estridentes de la ambulancia, una súplica desesperada de ayuda ante la inminente tragedia. Pero mientras atravesaban a toda velocidad las calles oscuras de París, el destino intervino una vez más, asestando un golpe cruel a sus esperanzas de salvación en la parte trasera de la ambulancia. Diana sufrió otro ataque al corazón, su frágil cuerpo sucumbiendo al implacable asalto del trauma y el shock. Con una urgencia nacida de la desesperación, la ambulancia se detuvo en seco. Sus puertas se abrieron de par en par, mientras el personal médico acudía en ayuda de Diana. En medio del caos del momento, se administraron RCP y desfibrilación con frenética urgencia, el sonido de sus esfuerzos. Una sinfonía de esperanza en medio de la oscuridad que amenazaba con envolverlos mientras las manecillas del reloj se acercaban a las primeras horas de la mañana. La valiente lucha de la princesa Diana por sobrevivir continuó en los estériles pasillos del hospital Pitié-Salpêtrière. La 01:45 AM había superado la tormenta de su segundo ataque al corazón, su frágil forma aferrándose a la vida en medio del implacable embate del trauma y el shock con cada momento que pasaba. Las apuestas crecían, la carrera contra el tiempo se volvía cada vez más urgente mientras el personal médico trabajaba incansablemente para salvar la vida de la princesa ante ellos, según el día que murió Diana. Diana llegó a los sagrados pasillos del hospital alrededor de 02:00 AM su llegada, marcando el comienzo de una frenética actividad, mientras doctores y cirujanos se ponían en acción en un intento desesperado por alejar el espectro de la muerte. Diana fue rápidamente llevada a cirugía a su destino, pendiendo de un hilo, mientras manos expertas trabajaban incansablemente para detener la hemorragia interna que amenazaba con reclamar su vida. A pesar de los esfuerzos titánicos del equipo médico, la condición de Diana seguía siendo precaria, un frágil hilo que la conectaba con el mundo que estaba a punto de dejar atrás. En un cruel giro del destino, la valiente lucha de la princesa Diana finalmente terminó en tragedia,
a pesar de recibir un masaje cardíaco de 2 horas y someterse a una cirugía para salvar su vida. Su cuerpo no pudo soportar las devastadoras lesiones internas que había sufrido en el accidente a 04:00 AM. Entre los murmullos silenciosos del personal médico y el pesado peso del dolor que flotaba en el aire, la princesa Diana fue declarada muerta, una querida ícono perdida para el mundo en un momento de desgarradora finalidad para Gourmelon. La revelación de la verdadera identidad de la princesa Diana fue un shock, una realización repentina que transformó lo mundano en extraordinario. No tenía idea en ese momento de que era la princesa Diana. Admitió sus palabras teñidas de incredulidad. Fue solo cuando la pusieron en la ambulancia que uno de los paramédicos me dijo que era ella. A raíz de la tragedia, Gourmelon regresó a su esposa con el corazón pesado, el peso de la noticia que llevaba siendo una carga demasiado pesada de soportar. Yo estaba tan conmocionado, confesó su voz, temblando de emoción. Sabía quién era ella, pero no sigo de cerca a la realeza británica. Fui a la ambulancia y miré dentro, y fue entonces cuando la reconocí, una figura luminosa envuelta en la oscuridad. Su presencia, un recordatorio conmovedor de la fragilidad de la vida y la naturaleza efímera de la fama. En lo que a mí respecta, cuando ella estaba en la ambulancia, estaba viva y esperaba que viviera. Confesó sus palabras, un testimonio del optimismo inquebrantable que había guiado sus acciones frente a la abrumadora desesperación. Sin embargo, incluso mientras se aferraba a la esperanza, la realidad de la situación se cernía grande, un frágil hilo conectando Diana con el mundo que estaba a punto de dejar atrás. Tras la tragedia, Gourmelon regresó a la estación de bomberos donde trabajaba un turno doble de fin de semana. El peso de los eventos que habían sucedido pesando sobre él fue allí entre los alrededores familiares del deber y la camaradería donde supo la devastadora verdad. Una verdad que destrozaría la frágil ilusión de esperanza que lo había sostenido en las oscuras horas de la noche. El guardaespaldas, Trevor Rhys-Jones, fue el único sobreviviente del incidente, su escape milagroso. Un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que había descendido sobre todos ellos. Dodi Fayed, el querido compañero de Diana, había sucumbido a un ataque al corazón en el lugar del accidente, su vida extinguida en un abrir y cerrar de ojos. Para Gourmelon, la carga del silencio pesaba mucho sobre él, un solemne voto de secreto que lo ataba a los eventos de esa fatídica noche. Con una determinación inquebrantable como bombero y miembro de las Fuerzas Armadas francesas, tenía prohibido revelar cualquier cosa sobre el incidente. Sus labios sellados por el peso del deber y la solemnidad de su juramento durante más de 2 décadas, Gourmelon mantuvo su historia oculta del mundo, sus recuerdos de esa trágica noche, un secreto celosamente guardado. No fue hasta que dejó el servicio que finalmente rompió su silencio. Su decisión de hablar, impulsada por el deseo de arrojar luz sobre los eventos que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Hoy en día, Gourmelon reside en su ciudad natal de Bretaña, donde se desempeña como jefe de servicios de emergencia en el aeropuerto de Brest. A pesar del paso del tiempo, los recuerdos de esa noche fatídica continúan perdurando su peso, una carga que lleva siempre consigo un recordatorio de la fragilidad de la vida y el legado duradero de la trágica muerte de la princesa Diana. A raíz de la trágica muerte de la princesa Diana, una ola de dolor barrió el Reino Unido, sumiendo a la nación en un maremoto de tristeza y luto. Desde las bulliciosas calles de Londres hasta los tranquilos caminos del campo, el pueblo británico no
escatimó esfuerzos para honrar la memoria de su querida princesa del pueblo. Homenajes florales adornaban las puertas del Palacio de Kensington, un símbolo conmovedor de la efusión de amor y afecto que Diana había inspirado en los corazones de millones de personas. Las calles desbordaban de ramos de flores y mensajes sinceros, cada uno testimonio del legado duradero de una mujer que había capturado la imaginación de una nación. La semana después de su muerte fue fenomenal, y las escenas en su funeral fueron increíbles, recordó Xavier Gourmelon, su voz teñida de una mezcla de asombro y tristeza. Supongo que todo se debe a la imaginación que la princesa capturó en la gente. De hecho, el prematuro fallecimiento de Diana tocó las vidas de innumerables personas, uniéndolas en un sentido compartido de pérdida y recuerdo. Pero en medio de la efusión de dolor, Gourmelon se encontró lidiando con los recuerdos de esa fatídica noche, las imágenes inquietantes que persistían en su mente, como fantasmas del pasado. Todavía puedo imaginar toda la escena, confesó sus palabras, un recordatorio solemne del impacto duradero de ese trágico evento. Es algo que nunca olvidaré, y en lo que siempre pienso en esta época del año en París. Un monumento no oficial se erige como un recordatorio sombrío de los eventos que ocurrieron bajo el Pont del Alma, el lugar donde el coche de Diana encontró su trágico fin para Gourmelon. El sitio sirve como un recordatorio conmovedor del papel que desempeñó en esa fatídica noche, un recuerdo que continúa atormentándolo, incluso a medida que pasan los años desde la muerte de Diana. Gourmelon ha recibido innumerables llamadas a la zona cada uno recordatorio contundente de la fascinación duradera con el legado de la princesa, mientras los turistas acuden al lugar del accidente buscando rendir homenaje a la memoria de la querida princesa Gourmelon. Se encuentra volviendo a esa fatídica noche los ecos del pasado reverberando en los corredores de su mente con cada día que pasa. ¿Qué opinas sobre las revelaciones de Xavier Gourmelon sobre los últimos momentos de la princesa Diana? Déjanos tus comentarios en la sección de abajo. Esperamos que hayas encontrado útil este video. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal si te ha gustado. Gracias por ver esto. Y nos vemos en los próximos videos. Adiós.